De nuevo. Esto actualmente incluso se ve reforzado por la investigación científica. El ejemplo más claro que dan en muchos libros es la solidez. Nosotros experimentamos solidez en los objetos, pero a investigación más profunda a partir de los físicos vemos que los objetos no son sólidos como tal, o al menos como los percibimos, sino que hay bastante espacio entre sus partículas. Otro ejemplo que dan los físicos acerca de este problema, o que más bien nos plantean, es el problema de los colores, donde se ha identificado que el humano responde de forma similar a un color, por ejemplo, decir verde, 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 todos son el mismo color, nos pueden demostrar que se está respondiendo a distintas tonalidades como si fuera la misma. Entonces esto nos da a entender que ese color verde pues, en realidad no está en la cosa en sí, sino que es algo que nosotros percibimos y que muchas veces respondemos similar a cosas distintas, ¿no? Eh, Ustedes me imagino que ya han de saber la teoría de cómo percibimos a partir de la reflexión o el rebote de la luz en los objetos, y la cuestión es que al menos la gran mayoría de los autores actualmente aceptan que el color no es algo que esté como propiedad en sí en los objetos. Esto nos lleva a tres posibles posturas generales que ahorita vamos a ver más. Una sería negar por completo el problema, decir que los sentidos no nos engañan y que la realidad es tal cual como la percibimos. Los sentidos no nos engañan. La otra postura extrema sería aceptar que entonces solo los sentidos es lo que podemos conocer. Negamos entonces la existencia de tal realidad. Solo podemos hablar con cierto sentido acerca de nuestras experiencias, sentidos, sensaciones, como le quieran llamar. Para tratar de solucionar este problema, se adoptó allá más o menos en la época del Renacimiento por distintos autores, particularmente por empiristas, también por racionalistas, la teoría de los qualia. ¿Qué son los qualia? Es, lo van a encontrar con distintas traducciones, con distintos términos, pero lo pueden, generalmente le llaman, por ejemplo, cualidades primarias, experiencias inmediatas subjetivas, son lo, también le pueden llamar las primeras cualidades también. Lo vamos a encontrar de distintas formas, pero siempre hacen referencia a lo mismo. Los qualia hacen referencia a esa idea, imagen, sensación, como le quieran llamar, que generan los objetos del mundo exterior, si quieren llamarlo así. Y aquí empezamos a ver desde aquí cómo es que una postura, un planteamiento filosófico nos lleva a ciertas consecuencias de las que posteriormente no podemos escapar, a veces porque no nos damos cuenta de que las estamos aceptando como tal. ¿Sí? Entonces, los objetos cuentan con cierto poder o disposición. No, por ejemplo, no es que el color sea parte del objeto, pero el objeto presenta cierta disposición a afectarnos y a presentar estas experiencias de color.
De esta forma lograron, digámoslo así, rescatar al mundo real negro. Para empezar, porque, como menciona Kant y otros autores, no contamos con una teoría sobre los qualia, una teoría bien fundamentada, bien seria, sólida de qué son los qualia. Además de que hay muchos otros problemas con estas perspectivas, como por ejemplo la disposición que termina siendo algo que forma parte del objeto en sí o también es un qualia. Si la disposición también es un qualia, pues entonces nuestra teoría pierde por completo sentido, porque entonces esa objetividad la estás justificando o le estás dando base en un qualia. Se vuelve contradictorio el problema, la postura. Muchos autores también, como Putnam, por ejemplo, aceptan que si nosotros planteamos preguntas desde esta perspectiva, digámoslo así, si nos compramos el cuento de los qualia, todo nuestro planteamiento va a ser dualista. No va a haber escapatoria de esto. Esa es la postura de Putnam, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Pues porque si se dan cuenta desde el principio, la explicación implica una sustancia inmaterial, aunque le cambien de nombre. Qualia, experiencia inmediata subjetiva, siempre es un reflejo en otra dimensión del mundo objetivo, sin mencionar, porque en eso sería incluso más evidente, la cuestión de dividir al humano del objeto, como que si no estuviéramos, como que si el humano no estuviera en esa realidad que está percibiendo. ¿Sí? Esto ha llevado en filosofía a muchas otras perspectivas, no nos daría tiempo de revisar, pero si nos damos cuenta, generalmente la gran mayoría de la gente, de la ciencia, repiten o aceptan este posicionamiento sin cuestionar. Y nos estamos preguntando que dónde están los qualia, dónde están esas ideas que se reflejan del mundo, sin, sin antes hacer una reflexión o cuestionar de si este posicionamiento es pertinente o no. Antes de que avance, vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la parte del análisis de la conducta, psicología conductista, como le quieran decir. Ahorita platicamos un poco acerca de eso. Cómo es que estas perspectivas desde el principio entrarían en problemas o en contradicción con una postura naturalista. Entonces, ¿qué se ha hecho en términos generales? Aquí les voy a empezar a hacer la advertencia desde el principio para que quede bien claro. Voy a estar presentando las posturas extremas. No voy a revisar todas porque no me daría tiempo, solo voy a revisar las posturas extremas para hacer comparaciones y pues plantear las preguntas, pero no voy a poder revisar todas. Entonces, las soluciones clásicas a este problema primero del conocimiento, de si el humano puede conocer, es el dogmatismo y el escepticismo. En términos muy superficiales, el dogmatismo acepta que el humano puede conocer hasta allá. Y el escepticismo plantea que el humano es incapaz de conocer, más que su subjetividad o sus qualia. Pero esos qualia, como ya sabemos, no son iguales, no representan de forma exacta el mundo, por lo tanto, puedes hablar de qualia, pero no de el mundo. Aquí les pongo algunos de los principios de cada uno de estos posicionamientos. El dogmatismo nos dice que el mundo existe independientemente de nuestros conceptos y representaciones. Ahorita podemos revisar el ejemplo de si el universo existe antes del humano, pues que comienza con la aparición del primer humano. ¿Y cómo es que apareció ese humano? Pues
generación espontánea o cómo. Vamos a ir viendo que desde aquí empezamos quizá no a tener problemas o a ver posturas problemáticas, pero sí empezamos a ver que no, dependiendo de lo que hagamos, podríamos estar siendo incongruentes con la misma perspectiva. Y ese sería, desde mi punto de vista, como vamos a estar viendo, el error más grave que podríamos tener aquí, el ser incongruentes con nuestro. Otra es que ese mundo objetivo e independiente tiene una estructura determinada. Esto va a estar muy relacionado con la forma en la que generamos conocimiento, que ahorita vamos a ver, dependiendo de si nos vamos por una postura quali o una postura quanti, el hecho de las regularidades en la naturaleza y de cómo esas regularidades nos permiten conocer. Otra es una representación verdadera o correcta del mundo, es aquella que se refiere a objetos realmente existentes en el mundo y describe las propiedades de esos objetos. La 4, existe una imagen o representación completa del mundo objetivo tal como es en sí mismo. Van a haber distintos tipos de dogmatismo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. No todos aceptan estas 4 características. Algunos van a ser más flexibles o van a negar, por ejemplo, la 4. Nos podrían decir, bueno, acepto las 3, pero la 4 no. ¿Por qué? Porque el mundo está en constante cambio. ¿Sí? Un ejemplo de esto bien claro es el materialismo dialéctico con Marx, Lenin, Vygotsky, en la que aceptan esa existencia de una realidad exterior, si quieren llamarlo así. No, yo no soy eh, pues partidario de ese concepto, pero esa realidad objetiva existe, pero está en constante cambio. Entonces, no vas a encontrar nunca una definición fija, estática de las cosas, siempre van a estar cambiando. Bueno, el escepticismo nos dice que no existe ninguna forma de establecer una correspondencia pliable entre nuestras representaciones y las supuestas propiedades objetivas del mundo. Por lo tanto, pues, o negamos la existencia de la realidad, o posiblemente podríamos decir, sí, sí existe, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque no la puedo conocer. Entonces, pues, ¿cuál sería el sentido de postular la existencia de algo que nunca voy a conocer? Pues, ¿para qué? Me viene de sobra.